En nuestra serie de conceptos básicos, hoy vamos a hablar sobre los tipos de análisis que existen. Cuando miramos un mercado, siempre nos preguntamos, ¿acá debo comprar o acá debo vender? ¿Y cómo vamos a saber eso? Aplicando diferentes filtros y herramientas para decidir cuándo es el momento para comprar o para vender. Los dos más comunes y conocidos son el análisis fundamental y el análisis técnico, pero hoy en día existe una rama nueva que se llama arbitraje social y también les voy a hablar un poco sobre este. El primer tipo de análisis que vamos a mirar es el análisis fundamental. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer acá? Vamos a tratar nosotros mismos de calcular el valor de una compañía y después lo vamos a comparar con lo que nos dice el mercado que vale esa compañía para decidir si queremos vender o comprar. ¿Qué tipo de cosas miramos en análisis fundamental? Vamos a analizar los estados financieros de la compañía, los flujos de caja, tenemos que hacer un análisis de la competencia para buscar quién es el líder y cómo se ve esta compañía contra los demás. Tenemos que mirar la situación económica del país en donde esta compañía está ubicada y en donde vende sus productos y el efecto que esa situación pueda tener sobre la compañía. Tenemos que mirar cómo está la oferta, la demanda del producto que produce esta compañía y mirar noticias relevantes y el impacto que ellas pueden tener en la compañía. Así que como ven, es un análisis muy exhaustivo de la economía y de la compañía para finalmente obtener un valor calculado por nosotros. ¿Qué pasa cuando ya calculamos ese valor? Si el valor es menor al valor que nos dice el mercado, es decir, el mercado cree que la compañía vale más de lo que nosotros creemos que vale, pues nosotros deberíamos vender las acciones que tengamos en ese momento. Si por el contrario nosotros calculamos un valor y ese valor es mayor al que el mercado dice que vale la compañía, pues debemos comprar porque el mercado está subvalorando lo que nosotros creemos que vale la compañía. Este tipo de análisis, como ven, va a requerir que tengamos unos conocimientos básicos por lo menos de contabilidad y análisis financiero y que entendamos cómo hacer análisis de competencias de mercado. Por el otro lado, tenemos el análisis técnico. Un trader que use análisis técnico no usa absolutamente nada de lo que hablamos anteriormente en el análisis fundamental. Lo que asumen los traders que usan análisis técnico es que el precio ya refleja todas las variables y el análisis hecho anteriormente. Pero también asumimos que los movimientos del precio no son al azar, sino que por el contrario hay patrones que se repiten constantemente y que podemos utilizar para decidir cuándo entrar y cuándo salir. Debido a que acá no tenemos que tener ningún tipo de conocimiento contable o macroeconómico ni nada de eso, muchos de los traders e inversionistas se van por esta rama de análisis técnico. Pero ¿y qué hacemos en el análisis técnico? Acá les vamos a mostrar muy superficialmente varias de las ramas que utilizamos en este tipo de análisis. Analizar las tendencias de mercado, las velas y los patrones de precio, soporte y resistencia y mirar indicadores. La primera rama dentro del análisis técnico es el análisis de tendencia. ¿Qué significa eso? Simplemente es en qué dirección va el mercado. Y los mercados se pueden mover en tres direcciones. Pueden subir, bajar o irse lateral. Cuando vemos un mercado subiendo o al alza, lo que vamos a ver son máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos también. Entonces acá ven un máximo, el que sigue es más arriba. Un mínimo, el que sigue es más arriba. Así sabemos que la tendencia es alcista. Por el contrario, en las tendencias bajistas tenemos máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos también. En las tendencias laterales, lo que vemos es que el precio no se decide y forma un rango. Algunos términos que van a oír frecuentemente cuando se habla de estrategias son seguimiento de la tendencia o trend following o inversiones en contra de la tendencia o counter trend. Un ejemplo de invertir siguiendo la tendencia, por ejemplo acá, sería esperar a que los precios bajen un poco y comprar por acá o por acá, esperando que la tendencia alcista va a continuar. Un ejemplo de reversión a la media o de counter trend o contratendencia sería, por ejemplo, en esta gráfica, tratar de irse corto acá esperando que el precio baje un poco. Irse corto acá, esperando que el precio baje un poco. O en el mercado lateral, vamos a esperar a que lleguemos a un extremo
y vamos a asumir que la tendencia va a ser a la media, que va a ser, por ejemplo, por acá en la mitad, o otra vez al otro extremo. Entonces nos iríamos cortos acá esperando que llegue por lo menos a la mitad o a este punto, y nos iríamos largos acá o compraríamos acá esperando que lleguemos a la mitad de este rango o al extremo del rango. La siguiente área dentro del análisis técnico es el análisis de velas y patrones de precio. Las velas son la representación del movimiento de los precios del instrumento que estemos mirando. Las más usuales son las velas japonesas, que son las que ven a este lado. Una vela verde nos dice que el precio está subiendo, una vela roja nos dice que está bajando. Y las velas japonesas nos dan información sobre el precio mínimo, la apertura, el cierre y el máximo en cada intervalo de tiempo que estemos mirando. ¿Y qué son los patrones de precio o patrones de velas? Es una vela o varias velas ordenadas en una forma específica en la que nos va a dar indicaciones del sentimiento del mercado, es decir, hacia dónde va a seguir el precio. Acá tenemos algunos de estos patrones y los tenemos clasificados por patrones bajistas y alcistas y son pues el inverso uno del otro, como ven. Entonces un patrón es envolvente, que es cuando tenemos una vela que sube y por ejemplo en este caso otra vela que completamente tapa la vela anterior. Eso se le dice envolvente bajista y lo que esperamos es que el precio por lo menos baje un poco. Acá tenemos un patrón que se llama estrella del atardecer, aunque no se preocupen por los nombres, lo que tienen que entender es la lógica del patrón. Y en este patrón tenemos tres velas. La primera que sube muy fuerte, después tenemos una vela de indecisión. ¿Cómo reconocemos estas velas? Porque los cuerpos de estas velas son muy chiquiticos. Como ven acá, básicamente los compradores empujaron, los vendedores empujaron y terminaron en el mismo sitio donde arrancaron. Y después tenemos otra vela que fuertemente cruza hacia abajo. Esto nos dice que el precio tiene probabilidad de ir a la baja. Y la estrella fugaz, que es un patrón muy parecido al anterior, en el que vemos vela alcista, una vela que trataron de subirla y después los vendedores ganaron esa pelea y terminó cerrando a la baja con un palo o una sombra muy larga. Esto seguido de otra vela roja usualmente nos dice que podemos tener una corrección hacia la baja. Y los patrones alcistas, que son los inversos de los que acabamos de ver. De aquí, como mencionamos, hay ciertas velas neutrales que son las que tienen los cuerpos, es decir, desde la apertura hasta el cierre, muy pequeñitos. Eso nos dice que ni los compradores ni los vendedores pudieron ganar la batalla en esas velas. Los patrones de precio son muy parecidos a los patrones de vela, pero en los patrones de precio no nos importa un conjunto de velas específico, sino más bien la trayectoria que ha tenido el precio en los periodos anteriores. Acá les vamos a mostrar los patrones más conocidos. El primero es hombro, cabeza, hombro. Lo que vemos es que el precio va subiendo, vemos un hombro, se hace la cabeza, bajamos el siguiente hombro y lo que busca este patrón es que se rompa esta línea que ven ahí. Una vez se rompe esa línea, lo que esperamos es que el precio baje. El inverso también funciona. Tenemos el hombro, la cabeza, el hombro, pintamos una línea entre estos dos hombros y cuando esto se rompa, lo que esperamos es que el precio cambie de tendencia y suba. Otro de los patrones más buscados son los doble techo y doble piso. Un doble techo, como su nombre lo dice, se forma cuando el precio sube, toca un punto, retrocede, vuelve a subir, toca el mismo punto y luego baja porque no puede romper ese techo y reversa la tendencia. La siguiente formación muy común son las banderas. Una bandera simplemente es una subida fuerte, un área de congestión en la que podemos poner casi dos líneas paralelas, digamos, y después una vez rompe el precio otra vez hacia arriba, lo que esperamos es que el precio siga moviéndose hacia arriba, más o menos en una proporción igual a este primer impulso que vemos aquí. Este es muy parecido a la bandera y lo que tenemos es una subida y el precio empieza a comprimirse hasta que finalmente sale de ese rango en la misma dirección en que venía. El siguiente tema en la lista es soporte y resistencia. Soporte y resistencia son niveles en los que esperamos que el precio tenga una reacción importante. Usualmente en estos puntos de soporte y resistencia el precio puede cambiar de rumbo por lo menos temporalmente.
Cuando hablamos de soporte, estamos hablando de un precio inferior en el cual esperamos que la tendencia pare o cambie. Cuando hablamos de resistencia, estamos hablando de un punto superior a donde está el precio actualmente, donde el precio va a llegar y va a reaccionar contra ese nivel cambiando de tendencia. En soporte y resistencia se habla de dos tipos. El primero es el estático, que son líneas horizontales que no cambian, como vemos en este ejemplo. Acá la línea pues no se mueve y siempre va a ser esta misma línea horizontal, mientras que las líneas de soporte y resistencia dinámicas se van moviendo con el precio, como serían estos ejemplos que tenemos acá. Acá el precio va subiendo y nuestra línea de tendencia nos va marcando un soporte que va ascendiendo. Lo mismo sería el caso de los canales, en que tenemos soportes que van moviéndose hacia arriba y donde esperamos que el precio reaccione y cambie, reaccione y cambie. Estas zonas de soporte y resistencia se pueden encontrar de muchas formas, mirando estructura de precio anterior, donde más ha rebotado o donde más ha estado, y también se pueden mirar, por ejemplo, zonas de volúmenes. Un concepto importante en el tema de soporte y resistencia es que, por ejemplo, una vez rompemos una resistencia, esa resistencia se puede volver soporte. En este ejemplo vemos que el precio rechazó esta zona y nosotros asumimos que esto es una zona de resistencia. Después el precio finalmente rompe y cuando se devuelve a tocar esa misma zona y la rechaza. Lo último que vamos a mirar en el área de análisis técnico son los indicadores. Como se dieron cuenta, en todos los temas anteriores como patrones, resistencia y soporte, puede haber algo de subjetividad a la hora de pintarlos o de analizarlos. Los indicadores toman la información del mercado como el precio y los volúmenes y aplican fórmulas matemáticas para representarlos de una manera diferente. Uno de los indicadores más utilizados de todos son los promedios móviles. Los promedios móviles son el valor promedio del precio en un periodo determinado de X días o minutos o horas. En este ejemplo que tenemos acá, vemos los promedios móviles simples de un instrumento. ¿Qué quiere decir eso? Acá vemos las velas japonesas del instrumento y lo que hace el promedio móvil es, por ejemplo, de 20 días, es calcular cuál ha sido el promedio de ese precio los últimos 20 días y nos va graficando esa línea verde. Luego podemos ver el promedio móvil de 50, que son las últimas 50 barras, cuál es el precio promedio, y lo mismo con el de 200. Así que como ven, todos vamos a ver exactamente lo mismo y vamos a ver, por ejemplo, que en esta barra y esta barra está tocando el promedio móvil 20. No hay ningún tipo de subjetividad al respecto. Los periodos más comunes para usar los promedios móviles son el 10, 20, 50 y 200. Hay varios usos de este tipo de indicador. Uno es para mirar la tendencia. Por ejemplo, cuando tenemos el 20 arriba del 50 y arriba del 200 y están separados, vemos que estamos en tendencia alcista. Cuando se nos están cruzando, lo más probable es que estemos en un mercado horizontal, sin tendencia. La otra forma de usarlos es como un soporte o resistencia dinámico, como ven acá, donde el precio llega a esos promedios móviles y rechaza y sigue. Otros de los indicadores más usados son las bandas Bollinger, el MACD, el RSI o Relative Strength Index y Stochastics. No nos vamos a meter en detalles de cada uno, pero más adelante si hay interés podemos hacer videos de cada uno de estos. El último tipo de análisis que vamos a cubrir es un área relativamente nueva y novedosa. Con el crecimiento de los chats, los blogs, las redes sociales, Twitter, Facebook y todo eso, algunos inversionistas empezaron a mirar si había una forma de arbitrar la información que se encuentra en ellos. Lo que hacen estos inversionistas es analizar información que tenga algún impacto o negativo o positivo sobre las compañías o las inversiones que vayamos a hacer, encontrar tendencias emergentes en las redes sociales, mirar que esa información no sea evidente para todos, es decir, que no esté en las noticias todavía y ese estilo de cosas, y después estos inversionistas ejecutan posiciones para invertir hasta que la gente se dé cuenta de estas tendencias y en ese momento, cuando los demás se están montando en estas inversiones, ellos venden.
¿Qué tipo de herramientas se usan en este análisis de arbitraje social? Ellos miran mucho Google Trends, que nos dice qué está googleando la gente. Miran foros y blogs de discusión y miran qué tipo de cosas se está hablando. También les gusta ir a tener interacción con los consumidores o las empresas que están mirando para invertir y utilizan ya en métodos más avanzados inteligencia artificial y machine learning para encontrar patrones. Tal vez el inversionista más conocido de este estilo es Chris Camilo. Él tiene un canal de YouTube muy bueno para el que esté interesado, es en inglés, que se llama Dumb Money, en el que hablan de estas tesis de inversión y muestran en qué están invirtiendo. Una de las inversiones, por ejemplo, que lo vi hacer el año pasado cuando empezó todo el tema del COVID, cuando ya llevábamos unos meses, las aerolíneas no volaban ni nada de eso, él se dio cuenta, por ejemplo, de que la gente estaba poniendo en Google mucho cuando abren Disney, cómo van a ser las reglas para volver a empezar y poder ir a Disney, se pueden comprar tiquetes, y él mirando todo esto, y esto era cuando todavía no volaban aviones, no pasaba nada, todos estábamos básicamente encerrados, empezó a analizar y vio que la gente ponía y ponía eso en Google mucho más y mucho más y mucho más. Así que esa tendencia se estaba volviendo exponencial y cada vez veía más gente analizando y mirando y buscando información. Entonces él se dio cuenta que probablemente cuando los dejaran salir iba a haber mucha gente queriéndose ir de vacaciones hacia Disney. Por ejemplo, lo que hizo él fue comprar una aerolínea que atiende la Florida básicamente para atender a Orlando y a Disney. Y creo que sacó un retorno ridículo, ciento y pucho por ciento la inversión en un par de meses. Así que como ven, es un estilo de análisis muy diferente y Chris, por ejemplo, no mira gráficas, no hace ningún tipo de análisis técnico, solamente mira las tendencias en redes sociales para decidir cuándo comprar y cuándo vender. Y con esto terminamos nuestra presentación de los diferentes tipos de análisis. Esto es solo una introducción, así que dentro de cada rama hay muchísimo, muchísimo por aprender y explorar. Lo que sí es importante mencionar es que todos los métodos tienen fortalezas y debilidades. Y normalmente vamos a necesitar usar muchas herramientas diferentes dentro de cada método o combinar métodos para poder llegar a mejores probabilidades de rentabilidad. Pero como todas estas cosas con el trading, siempre va a haber un estilo que se nos va a facilitar más o nos va a gustar más. Así que lo que tenemos que hacer es explorar un poco y mirar cuál nos gusta. Y con esto terminamos este video. Hasta la próxima.